Dios les bendiga. Quiero compartirles acerca de una doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras y es acerca de la expiación. Muchas veces cuando escuchamos esta palabra pues ignoramos, ¿no? A qué se refiere, qué significa. Pero bueno, vamos a ver a través de la Biblia cómo es que se enseña esta doctrina desde el libro del Génesis. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, en su versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos desde el principio que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea completamente perfectos, santos, justos, y vemos cómo el hombre y la mujer, aún en su desnudez, había inocencia, había plena santidad, eran perfectos en su totalidad porque no había pecado, no había maldad en su corazón. Ellos vivían para servir a Dios en su corazón y en su vida práctica. Pero como va avanzando la historia, vemos algo catastrófico en la vida de los primeros hombres, de esta primera pareja, y es precisamente que ellos caen en pecado. En Génesis capítulo 3, en su versículo 6 y 7 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando la mujer es seducida y engañada por el enemigo, come del fruto que Dios había prohibido comer, dio asimismo a su marido consintió del pecado, y ambos cayeron en transgresión delante de Dios por desobedecer su mandato. Pero hermanos, vemos cómo inmediatamente que ellos comen del fruto, dice la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos, se avergonzaron, dice, porque se vieron desnudos. Entonces inmediatamente ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos cómo cuando entra el pecado, con el pecado vino la culpa, vino la vergüenza. Ellos se sentían culpables, ellos ya no tenían esa libertad para acercarse a Dios, y es por eso que más adelante, cuando dice la Biblia que el Señor se paseaba por el huerto y comenzando a buscar al hombre, el hombre y su mujer se esconden de la presencia de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, precisamente separar al hombre de Dios. El pecado es un abismo, es una barrera que impide que el hombre y Dios puedan acercarse, y fue obviamente el hombre que transgredió este pacto. No fue Dios, sino fue el hombre que buscó sus propios males. Sin embargo, hermanos, ante ello vemos la misericordia y el amor tan grande de Dios, que a pesar de la condición en la cual cayeron esta pareja, vemos a Dios en su infinita gracia otorgarles precisamente lo que ahora vendríamos a conocer como expiar o expiación. ¿Qué significa expiar? Bueno, expiar significa cubrir, ¿sí? Expiar significa vestir, en otras palabras, ¿sí? Es vestir. ¿Y dónde lo vamos a ver? Bueno, en este mismo libro, en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí, hermanos, esta palabra que dice vestir precisamente viene de esta palabra que es expiar. O sea, fueron expiados, fueron cubiertos. ¿Por qué fueron cubiertos? Bueno, porque vemos anteriormente que el hombre y la mujer trataron de cubrirse a sí mismos, como a través de hojas de higuera. Y aquí vemos el intento del hombre de tratar de justificar sus acciones, ¿no? Como que de hacer que no pasó nada, pero a pesar de los delantales ellos no podían tener esa misma comunión que habían tenido en su momento. Y hermanos, esto sucede hoy en día. Muchas personas tratan de justificarse delante de Dios a través de sus méritos, a través de la religión, a través de filosofía, a través de ética, de moralidad. Pero hermanos, eso no sirve, y no sirve porque incluso Dios desde el principio le va a mostrar al hombre que no sirve absolutamente nada de lo que hagan si no es Dios el que pueda cubrir la vergüenza y la culpa del pecado. Por eso vemos que dice la Biblia que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
¿Por qué? ¿Por qué Dios hace túnicas de pieles? Bueno, aquí se entiende que este fue el primer sacrificio de un animal, probablemente fue un cordero. Dios lo que estaba haciendo en este momento es, en lugar de que muriera el hombre y su mujer, Dios sustituyó en este caso esa muerte y colocó a un cordero, colocó a un animal en lugar de ellos, para que de esta manera ellos fueran perdonados, ellos fueran cubiertos en su pecado, y ellos de alguna manera esto vendría a ser una realidad posteriormente. Esto en su momento pues era una sombra, y esto apuntaba a la obra de Jesucristo, pero esto vendría a ser una realidad mucho tiempo después, cuando Juan el Bautista, precisamente ya en su ministerio y cuando va a iniciar el ministerio de Cristo, dice la Biblia que Juan el Bautista mira a Jesús y dice las siguientes palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos estaban familiarizados precisamente con el sacrificio de un cordero que se realizaba en el día de la Pascua, pero también estaban familiarizados con los continuos sacrificios que hacía el pueblo de Israel, y en estos continuos sacrificios que se hacían diariamente se ofrecía precisamente un cordero. Hermanos, ¿a qué apuntaba entonces desde Génesis y todas las prácticas que se realizaron en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel aún sacrificaba corderos? Bueno, todo esto apuntaba a Jesucristo, y esto se hizo una realidad cuando Cristo se manifestó en carne. Él fue a la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados, Él cubrió nuestros pecados. Entonces ya no hay más vergüenza, ya no hay más culpa, porque Jesucristo tomó nuestra culpa y la llevó sobre sí mismo. Él fue, hermanos, la ofrenda, el sacrificio excelente delante de Dios, que aplacó la ira de Dios por su obra en la cruz del Calvario. Hermanos, entonces, ¿qué es la expiación? No es otra cosa que cubrir. Eso significa expiación, significa cubrir, significa vestir. Cristo expió nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cubrió nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Dios les bendiga, hermanos. Es todo por hoy. Hasta la próxima.